Hoy quería decirles o quería recordarles que esto que estamos haciendo no pertenece en sí a ninguna tradición, ni budismo, ni hinduismo, ni cristianismo, porque son preguntas que todos los seres humanos tenemos, que es la pregunta existencial principal. ¿Quién soy yo? ¿Qué es todo esto? Esa es una pregunta de todos. A todos nos fascina, a todos nos mueve. Bueno, vamos a empezar. Vamos a visualizar todo el espacio y a nosotros mismos como si fuéramos de luz de arco iris. Vamos a hacer las 9 respiraciones purificadoras y luego vamos a hacer 3A como siempre, pero esta vez vamos a hacer la primera A. Vamos a visualizar en el espacio enfrente nuestro una nube de maestros, protectores de todas las tradiciones y de todas las enseñanzas, y vamos a suplicarles y vamos a, como con la A, enviarles rayos de luz con ofrendas y pedidos de sabiduría. Al llegar esos rayos de luz a ellos, con la segunda A, esos rayos vuelven a nosotros y nos transforman a nosotros y a todo el mundo fenoménico en como un reino puro de sabiduría. Y en ese estado de sabiduría y calma en donde nosotros y todas las cosas y todos los seres ya están iluminados, en ese estado pronunciamos la tercera A y nos quedamos unos momentos relajados simplemente en nuestro estado natural, sin juzgar, sin modificar, simplemente presentes en nuestra propia condición natural. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, con la primera A, ofrendas y pedidos de iluminación y de sabiduría, que nos lleguen todos esos dones. Esas luces tocan a los seres que los reciben esos pedidos y nos otorgan esos dones y nos transforman a nosotros y a todos los seres y a todas las cosas ya en su estado iluminado. Y con la tercera A simplemente descansamos entonces unos momentos en ese estado donde nosotros y todas las cosas no tienen nada que ser modificadas ni nada. Ok. Vamos a hacer entonces las 9 respiraciones purificadoras. Lo más importante, voy a repetir con respecto a la respiración, es que el codo, cuando estamos terminando de inhalar, suba más todavía y permita un poco más de aire para que realmente se llene ese lado del pulmón, ¿sí? Y después expulsemos todo el aire hasta que no quede nada. Y luego hacemos lo mismo del otro lado, lo levantamos aún más, inhalamos aún más y así. Esas 3 veces de un lado y 3 del otro, y lo mismo para cuando hacemos la respiración en donde entra por los 2 canales y se expulsa por el central.
Entonces visualizamos una nube de maestros, bodhisattvas y seres sublimes de todas las dimensiones y de todos los tiempos y de todas las tradiciones. Hacia ellos van nuestras ofrendas, nuestras súplicas, nuestros pedidos de protección y de guía. Y las luces vuelven cargadas con todas esas bendiciones y nos tocan a nosotros y a todos los seres y a toda la dimensión del mundo fenoménico, convirtiendo todo en un reino puro de sabiduría. Y descansamos en ese estado en donde hemos logrado beneficiar a los seres y beneficiarnos a nosotros mismos. Descansamos por unos momentos, entonces, en el estado natural de nuestra mente. No hay nada que hacer, no hay nada que transformar, nada que mejorar. Simplemente descansamos en el estado natural de la mente. Dejamos los sentidos abiertos. Relajados en la inmensidad del espacio claro, luminoso, lúcido.
Estamos totalmente presentes y despiertos y lúcidos y relajados en el inmenso espacio luminoso y claro de nuestra presencia. Probablemente notemos que si estamos bastante rato, empiezan a aparecer pensamientos que nos distraen. Hay un reconocimiento de eso. Ese reconocimiento que es inmediato y que nos permite como recordar lo que estamos haciendo y soltar ese pensamiento, no irnos distraídos con ese pensamiento. Esa es la práctica. En general nosotros nos distraemos con algún pensamiento y nos vamos con ese pensamiento. Lo que estamos haciendo ahora es reconocer cuando surge un pensamiento y verlo como un pensamiento y simplemente dejarlo que se disuelva, que desaparezca tal como empezó, de la nada hacia la nada. Es inevitable que surjan pensamientos porque la energía de la mente fabrica todo el tiempo pensamientos o todo lo que surge en nuestros sentidos. Los 5 sentidos y la mente están en constante movimiento. Reconocerlos por lo que son, manifestaciones espontáneas de la creación, de la realidad indescriptible. Hoy quería decirles o quería recordarles que esto que estamos haciendo no pertenece en sí a ninguna tradición, ni budismo, ni hinduismo, ni cristianismo. Esto es algo que todas esas tradiciones tomaron, tal vez, que el Buda descubrió, porque son preguntas que todos los seres humanos tenemos, que es la pregunta existencial principal. ¿Quién soy yo? ¿Qué es todo esto? Esa es una pregunta que a todos nos fascina, a todos nos mueve. Y lo que el Buda descubrió, pero no solo el Buda, pero el Buda también descubrió, y todos podemos también descubrirlo, es que cualquier definición que hagamos de nosotros, que soy yo, cualquier definición es algo que se dice, que uno dice de, es como la gramática, ¿no? Sujeto y predicado.
Yo digo, yo soy tal cosa, yo soy tal otra cosa, yo soy tal otra, ¿no? Y eso que se dice del yo no se agota nunca, no agota nunca, no responde, no termina de responder nunca eso, que yo soy. Todo eso y mucho, y infinito más. No se agota con ninguna definición. Pero además, el que pregunta o el que define, yo soy así, yo soy asá, yo tengo esto, yo lo otro, yo aquello, siempre está mirando hacia afuera, hacia el predicado. Y nunca ese yo que pregunta la pregunta. Entonces, cuanto uno más analiza, más descubre que es imposible de describir, de terminar, de abarcar. Eso es lo que los budistas llaman, o dicen que la naturaleza de la mente o de la realidad es vacua, porque en realidad es imposible de definir como una cosa en sí, como algo en sí. Abarca todo, samsara, nirvana, lo bueno, lo malo, todos los extremos, más allá de todos los extremos. Ese es el aspecto de vacuidad. Pero al mismo tiempo es indudable que se manifiesta. Nosotros vemos claramente, todo existe de alguna forma. Es la expresión de la energía, de la naturaleza, del movimiento, dinámica de la realidad, que todo el tiempo está en movimiento, no está fija. Ese es lo que los budistas llaman el aspecto de claridad de la mente, luminosidad. Yo cito a los budistas, pero no hace falta que los cite, porque eso es claramente, a medida que lo estamos viendo, cualquiera lo puede ver. Estamos solo demostrando algo que es evidente. Y luego, ese aspecto de cognición, ese aspecto que se da cuenta de las cosas. O sea, yo me doy cuenta que surge tal emoción o tal pensamiento, o tal cosa o tal otra. Y también todos los seres sensitivos, sintientes, también tienen esas mismas cualidades de darse cuenta. Tal vez no tienen más opacidad mental como para usar esto para despertar de la confusión. Porque ¿cuál es la confusión? La confusión que nos hace sufrir, digamos. Es creer en la solidez de las cosas o en la solidez de nosotros como si fuéramos algo que existe como por sí mismo. Cuando uno dice, bueno, yo soy así o yo esto, yo el otro, estamos solidificando algo que en realidad está en constante movimiento. Entonces voy a repetir lo que cada tanto repito, es que lo primero entonces es descubrir que la base, la esencia, lo innegable, lo único innegable es el hecho de que uno existe y sabe que existe, que uno percibe, que uno ve, que uno no existe, uno está aquí. Eso es lo primero. Reconocer algo que se nos pasa por alto, pero que es lo primero. Reconocer la propia naturaleza de existir. Luego, todo lo que surge en nuestra experiencia, en nuestro inmenso espacio, donde existe todo lo que uno se quiere imaginar. Uno se quiere imaginar un camello azul volando, se imagina. Uno se quiere imaginar un infierno en donde te torturan, te lo imaginas. De hecho, uno sueña esas cosas. Cosas que uno nunca hubiera imaginado, o leído, o visto. Todo eso hace la mente.
Pero eso no existe en sí. Esto es algo es como un fuego, digamos, que todo el tiempo se quema, pero no deja de quemarse. Entonces, lo primero es ese reconocimiento de uno mismo, de cómo son las cosas. Luego, estabilizar esa visión, familiarizarse, confiar en esa visión. Porque así es como entonces todas las experiencias se van integrando a esa visión. Ese es el tercer momento, o la tercera cosa, digamos, que sucede en un proceso de la ignorancia a la sabiduría. Y eso lleva un tiempo, porque la fijación, la costumbre es tan grande que uno tiende a, cada cosa que uno piensa o ve, uno la convierte en algo sólido, como si fuera algo real, algo como que fuera cierto, 100% cierto. Entonces, poner esa duda o esa apertura ya es sabiduría. Y la práctica de la meditación como hacemos es simplemente descansar en ese estado natural y dejar que todo lo que surja, visiones, sonidos, pensamientos, y reconocerlos en ese instante. También los budistas dicen que la base de la sabiduría y la ignorancia es la misma, y que la ignorancia es coemergente con la sabiduría, o sea, como que en el mismo instante en que, por ejemplo, surge un pensamiento, uno como que hay dos caminos, o lo reconoces por lo que es como nada, es un pensamiento, que puede tener su utilidad o no, o uno reifica ese pensamiento, lo hace como algo cierto, real. ¿Y qué pasa cuando uno lo hace como cierto, real? Desarrolla otro pensamiento, una emoción, una acción y una cadena de cosas que es lo que nos hace estar en un enredo después del que no sabemos cómo salir. Y además nos desesperamos pensando, qué desastre, todo yo, el mundo. Ese es el sufrimiento que tiene la ignorancia. Por otro lado, la semana pasada, yo les enseñaba una respiración que se llama Tonglen, que consiste en hacer algo cuando una emoción de dolor o de sufrimiento propio o de otros es muy intensa, y es una práctica muy importante, tiene muchos aspectos, es muy perfecta. Pero haciéndola es como se descubre, digamos, lo perfecto que es. ¿Por qué es perfecta? Porque, en primer lugar, uno está practicando sin saberlo esta sabiduría de la vacuidad, en donde uno en un instante puede transformar un dolor o un sufrimiento por la alquimia de la respiración o del corazón. Transforma en bendiciones, en flores, en sabiduría, en paz, una emoción muy pesada a veces. Entonces, en un instante uno está transformando eso. O sea, hay una práctica de una sabiduría. Si fuera tan real, no podría suceder que en un instante ese dolor se convierta en alivio. Entonces, por un lado es eso. Por el otro lado, trabaja con la energía sutil de transformar algo negativo en positivo. Rompe el esquema de las cosas como fijas, nos libera del sufrimiento. Es también el cultivo de una actitud compasiva, altruista, donde incluimos a los demás en nuestro dolor. Cuando, por ejemplo, en nuestro dolor incluimos a todos los seres que también están sufriendo, tomamos ese dolor de los demás y generosamente le damos lo que no tenemos, digamos,
que es esa sabiduría, ese amor, ese alivio, es cultivar esa compasión. Es como sacarle brillo a nuestra bondad básica. Entonces propongo que practiquemos juntos. Una vez más, como la vez pasada, vamos a hacer 21 respiraciones en donde vamos a tomar el dolor de los demás o de los seres que sufren por la ignorancia y la nuestra, o en todos nuestros dolores. Vamos a inhalar y vamos a visualizar que en nuestro corazón se produce esa alquimia que transforma en armonía, en amor, en alivio, en compasión, en todas las delicias de los sentidos que hacen feliz, traen paz. Y así vamos a respirar 21 veces. Esta práctica se llama Tonglen. ¿Listos? Con los ojos cerrados o abiertos.
Esta práctica, por ejemplo, nos alivia porque hay seres que sabemos que sufren y no sabemos cómo ayudarlos. Y practicando sabiduría, practicando, por la interdependencia que hay entre los seres, por la trama de cómo está hecha la realidad, nuestra práctica también va a redundar en el beneficio de ellos. Entonces, si bien no sé si es real que uno realmente está tomando el dolor de ellos, tal vez sí, pero lo principal es que uno siente que está haciendo algo y por lo menos ese pensamiento rígido de que hay un sufrimiento se rompe cuando uno hace esta práctica. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? ¿O algún comentario? ¿Cuál es la diferencia de meditar en la compasión y descansar en la presencia? Uno de los aspectos de la presencia, uno de los aspectos naturales, espontáneos de la presencia es la compasión. Entonces, no sé si la palabra es cultivar, pero sacarle brillo, digamos, desarrollar o cultivar ese aspecto es también meditar en la presencia, porque la compasión rompe ese límite entre yo y el otro. Entonces, esta práctica de la compasión es también el cultivo de sabiduría, porque rompe ese límite entre lo que soy yo y el otro. Cuando yo tomo el sufrimiento del otro en el mío, en algún lugar yo estoy sabiendo que yo soy todos y todo. Entonces, uno es todo, porque todo sucede en la presencia, en ese mismo espacio lúcido. A ver, ¿es lo mismo a la noche dormirnos o darnos cuenta de que nos estamos durmiendo? Bueno, darnos cuenta que nos estamos durmiendo es una capacidad de tener afinada o sensible, es como haber desarrollado esa sensibilidad de percibir, digamos, y no caer como en la ignorancia, es como haber como un poco purificado o limpiado la ignorancia. Entonces, llegará algún momento en el que dormidos, soñando, nos demos cuenta que estamos soñando y que esto que estamos soñando es un sueño. Eso también es fruto de la práctica de comprender la vacuidad de los pensamientos. ¿Cómo se comprende la relación entre lo que existe y la vacuidad? Bueno, porque por un lado la vacuidad quiere decir que no se pueden definir las cosas, que las cosas existen, ¿sí? Se manifiestan, pero la definición que hacemos es relativa. Se dice que la vacuidad es como la dimensión abierta de las cosas. Por ejemplo, uno ve el agua como un líquido que calma la sed y para los peces es como su hábitat. Entonces, el agua en sí es distinta, pero es la misma agua. Entonces, ¿quién lo defina? ¿Cómo lo defina? ¿Cuándo? Etcétera. Todo eso quiere decir, digamos, que la realidad es indescriptible, existe, se manifiesta, pero no se puede cerrar en un concepto. Entonces esa es la relación entre lo que existe y la vacuidad. Que las cosas se manifiestan espontáneamente, pero son indescriptibles. No estuve la vez pasada haciendo Tonglen, bostezo mucho, me oxigeno, pero también siento que podría ser una sola inspiración y exhalación infinita, como que todo el espacio cabe allí. Sí, está bien, pero la práctica de Tonglen concretamente es la práctica de intercambiarnos por el otro. Entonces la práctica concreta de Tonglen es tomar el dolor del otro o el nuestro en el mismo paquete, ¿sí? Tomar ese dolor, ese sufrimiento, sentir que lo estamos llevando al centro de nuestro ser, de nuestra dimensión, y que por esa alquimia se transforma
y uno ofrece a ese sufrimiento, a esos seres que sufren, alivio, todo lo que ellos necesitan, todo lo que pueden aspirar, calma, paz, todas las delicias de los sentidos, etc. Esa es la práctica de Tonglen. La otra que estás haciendo está muy buena, pero es otra cosa. Vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una inspiración y una expiración larga, como para cerrar. Vamos a inhalar arriba, bien profundo, y exhalar 3 veces, y luego vamos a dedicar el mérito de esta práctica para que, gracias a la interdependencia entre todos, esto pueda servir para todos, no solo para nosotros. Vamos a hacerlo todos juntos, ¿ok? Es como una forma de despedirnos de todos. Una vez más. Es como un mudra de saludar a todos los seres. Todos los seres. Una vez más. Y de incluirlos en esto que hemos hecho, para que mucho o poco de lo que hayamos compartido o comprendido también los beneficie a ellos. Así que bueno, espero que estemos todos bien, que estén todos bien, y hasta la próxima.